por haber hecho esta invitación. Es para nosotros, desde el ámbito de la ingeniería, muy interesante escuchar a la doctora Rosario Pérez y al maestro Vega hacer un planteamiento de cómo la información que generamos o que se genera en el medio ambiente, que podemos monitorear los ingenieros, puede ser utilizada para una mejor toma de decisiones y últimamente uno quisiera pensar para favorecer el desarrollo sostenible del país. Yo elegí hablar sobre el rol del monitoreo en la prevención de eventos extremos. Eventos extremos que, como saben, son cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. La referencia última que tenemos los ciudadanos del Distrito Federal es la precipitación del día lunes, cuando cayeron cerca de 113 milímetros en la zona de Villajón. Fue verdaderamente un evento extraordinario, de acuerdo a los primeros análisis que ya hicimos en el instituto y que ya corroboramos con la CONAGUA. Entonces, bueno, ahí tengo dos fotografías justamente que indican qué tipo de desastres son los que nos interesan, y yo creo que los que le interesan a los economistas o a los que administran los recursos de este país. Por un lado, la fotografía de la inundación del huracán o de la combinación de los huracanes Ingrid y Manuel en Acapulco, en una zona de alta plusvalía económica, la zona de Acapulco Diamante, y por otro lado, esto fue en 2013, si mal no recuerdo, y por otro lado tenemos el vaso, así que ese es el vaso de una presa, la presa Benito Juárez en Oaxaca, en donde en enero de este año, febrero de este año, el templo que estaba en el fondo del vaso salió a la luz justamente por la falta de agua. Pues hubo un problema de sequía y se generó justamente un debate, más que un debate, una discusión entre la CONAGUA, quien emite las declaratorias, y los agricultores y los gobiernos del Estado, en este caso Oaxaca. Pues bueno, yo quisiera empezar mi charla platicándoles un poquito de cuáles son los retos de este siglo para todos los seres humanos, obviamente para los economistas, para los ingenieros, para los políticos, etc. Darles una perspectiva global simplemente para redondear lo que ya nos ha platicado el doctor Breña. Y les voy a platicar dos iniciativas que estamos impulsando desde el Instituto de Ingeniería, abocadas justamente al monitoreo y a favorecer el mejoramiento de la toma de decisiones en el país. Por un lado, el trabajo que hemos hecho este año sobre la generación de un nuevo monitor de sequías para México, ya público, ya en el portal de la CONAGUA, y por otro lado, lo que estamos haciendo sobre monitoreo inteligente del agua. Porque primero, para discutir, como bien lo hemos visto en las presentaciones precedentes, necesitamos números, y esos números tienen que tener confiabilidad. Entonces, tenemos que medir, no hay de otro. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos principales? Esto yo creo que ya lo hemos dicho, lo hemos discutido. Básicamente, el reto principal que tenemos en este siglo es la sostenibilidad, y por un lado, tenemos tres indicadores que son graves, que ya no podemos negar como sociedad. Por un lado, tenemos el crecimiento demográfico del planeta. Se esperan 1.000 millones de personas más para el año 2025, de lo que tenemos ahora. Tenemos una urbanización del planeta, es decir, la población está eligiendo ir a las ciudades a vivir en lugar de quedarse en el campo. Eso representa, obviamente, un forzamiento importantísimo para las ciudades, porque las ciudades tienen una infraestructura tal, planificada con un evento, o con un paisaje presente. Si tenemos más población en el futuro, esa infraestructura tendrá que desarrollarse para satisfacer las necesidades de esa nueva población. Y por otro lado, el cambio climático, que, como sabemos, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera ya hoy día definen las condiciones climáticas, y las van a definir, aunque cambiemos nuestros hábitos hoy día, seguirán definiendo estos gases de efecto invernadero los forzamientos climáticos hasta el año 2030. Esa combinación de estos tres factores fue básicamente bautizada por uno de los asesores del gobierno británico, John Beddington, en el año 2009 como la tormenta perfecta. La combinación de estos tres factores, si no hacemos nada, pues vamos directamente a la hecatombe, por así decirlo.
¿Y qué tenemos que decir respecto a los desastres? Bueno, como ven, esta figura de arriba, del panel izquierdo que tenemos por acá, lo que nos dice es una línea temporal, desde 1900 hasta el año 2010, más o menos, sobre la frecuencia de los eventos extremos en el mundo. Lo que vemos es que de manera básicamente recurrente o común en todos estos desastres, los eventos se han ido incrementando hacia el final de este ciclo, por decirlo bien. ¿Eso qué significa? Que nuestra infraestructura o nuestro desarrollo humano no está siendo capaz de soportar las solicitaciones del clima que estamos teniendo hacia finales de este ciclo. Caso concreto de la sequía del año 2014 en Estados Unidos, fue el año más seco en sus registros, y eso obligó a la administración del entonces presidente Obama a apartar recursos muy importantes para atender las condiciones de megaincendios que se dieron en California, y de hecho hubo evacuaciones. Pues esa distracción de recursos de un fondo de desastres es básicamente como una cobija. Si tú paras la cobija hacia un lado, te queda menos para repartir a los demás desastres o las demás necesidades que tengas en el año. Por eso es muy importante saber, conocer o medir este tipo de eventos. Por otro lado, ¿y por qué les pongo los ejemplos de Estados Unidos o del Reino Unido? Porque a veces somos muy pesimistas en México y hablamos muy mal de nosotros mismos, ¿no? De qué mal lo hacemos los mexicanos y qué mal lo hacemos o lo hace la CONAGUA. Los gobiernos de países desarrollados están exactamente igual, están sufriendo los mismos obstáculos o los mismos problemas. Entonces, así la perspectiva global es que los eventos extremos están al alza, tanto en frecuencia como en impactos. La infraestructura hidráulica, háblese de presas, acueductos, etc., no es suficiente para satisfacer las necesidades actuales por el crecimiento que hay. El dinero es limitado, ¿sí? No hay dinero suficiente que alcance para, además, adaptar esa infraestructura a las condiciones del futuro. Y por otro lado vemos que los daños aumentan. Entonces esta consecución, o esta coincidencia de estos elementos va a hacer muy difícil la gestión de los desastres en el mundo, no solo en nuestro país. Por ejemplo, en la década de 1980 a 1990 se gastaron en desastres hidrometeorológicos del orden de 518 billones de dólares en el mundo. En la década siguiente, del año 2000 al 2010, se gastó 1.6 veces ese monto. Ese dinero se pierde, ese dinero es importante, ese dinero se puede utilizar para el desarrollo del país o de los países que están sufriendo. Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que se llama Water Growth and Development, y ellos lo que hicieron en este estudio fue básicamente correlacionar de alguna manera para países en vías de desarrollo la anomalía de la precipitación con el Producto Interno Bruto, y lo que observaron es que justamente hay una correlación muy alta entre ambos. Pues ahí la importancia del agua, como ya lo decían los expositores anteriores. Estos eventos, los desastres hidrometeorológicos dentro del sector hídrico, son básicamente los que nos cuestan más dinero como país. Por lo tanto, no restringen las posibilidades de desarrollo económico y social, porque es dinero que se podría utilizar con otros fines. Así entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la ingeniería o académico? Bueno, hoy día hay un desarrollo tecnológico impresionante. Ustedes en su teléfono traen computadoras que son mucho más potentes que las supercomputadoras que se usaban en la NASA hace 40 años. Entonces, ese desarrollo tecnológico está cambiando nuestra manera de vivir también, ¿no? Hoy podemos reservar un hotel con Airbnb, podemos llamar un taxi con Uber, etc. Está cambiando la forma en que vivimos el día a día. Obviamente tenemos un desarrollo tecnológico respecto al monitoreo de las variables climáticas en el mundo con los satélites. Entonces, como vieron en la presentación del doctor Agustín, tenemos capacidad de ver cómo las variables climáticas, cómo el agua se está comportando a nivel global. Esto es importantísimo, es una cuestión de seguridad nacional para los países. Tenemos monitoreo espacial, que además tiene que ser comprobado con monitoreo terrestre, porque el monitoreo espacial nos da hasta una cierta confiabilidad de información. Estos datos, digamos, son los que nosotros usamos para nuestros modelos hidrológicos, hidrodinámicos, climáticos, para determinar impactos en mapas, ¿no? Ver un mapa y ver dónde está la sequía, dónde está la inundación, y eso posiblemente lo podamos cruzar
con mapas de calles, de hospitales, de escuelas, de casas, de bienes, y entonces ayudar a tomar una decisión respecto a una amenaza futura o una amenaza presente. Respecto a las sequías, ustedes saben, ya se ha dicho bastante, comienzo con sequías porque por lo general las inundaciones son las que se llevan las cámaras, ¿sí? Pero la sequía es un fenómeno todavía más trascendental, porque es un fenómeno que su propagación toma mucho más tiempo, ¿sí? La inundación es muy puntual, un evento, lo decimos, de reporteros, van los reporteros, toman las fotos, toman el video, y la sequía no la vemos. Es un enemigo que pasa, digamos, desapercibido hasta que vemos que hay pérdidas agrícolas y ganaderas. Entonces es una amenaza bastante importante, como lo podemos ver en el cuadro. En Estados Unidos en 2012 se perdieron del orden de $20.000 millones en ese año. Entonces estamos hablando de que esto obviamente además se conjuga o se contrasta junto con la seguridad alimentaria de los países, porque la sequía afecta directamente a los cultivos de los cuales no todos nosotros nos alimentamos. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de sequía que hay? Tenemos, la sequía básicamente es un déficit en el agua, en la cantidad de agua que yo tengo en condiciones normales. Pero el agua es un ente móvil, ¿no? Podríamos verlo en el ciclo hidrológico, está desde la atmósfera, pasa en la lluvia y luego en los escurrimientos superficiales hasta los acuíferos. Entonces nosotros podemos tener déficit en cada una de estas etapas del ciclo hidrológico. Cuando yo tengo déficit en la cantidad de lluvia que me está dando la atmósfera, hablamos de una sequía meteorológica. Cuando yo hablo de sequía agrícola, es que tengo una baja humedad del suelo, porque es de ahí donde se alimentan las plantas de las cuales me están dando su producción de maíz, etc. La sequía hidrológica es cuando yo tengo poco gasto o poco almacenamiento en los acuíferos o en los embalses. Y luego, por último, la sequía socioeconómica, que esa es ya relacionar todas estas variables que son ambientales con variables más económicas, de lo que ustedes quizá sepan más que nosotros. Entonces se requiere, obviamente, para determinar si yo estoy en déficit en cualquiera de estas etapas, yo requiero información. Yo requiero un sistema de observación que me permita determinar o dar seguimiento a cada uno de estos procesos en las diferentes etapas. Más aún, que yo detecte una sequía meteorológica, probablemente al agricultor no le importa porque todavía no la ve si su cultivo está bien. Entonces hay un desfase en cómo se dan los eventos de sequía en cada una de estas etapas. Por eso es muy importante medir cómo podemos determinar estas sequías, pues la de precipitación a través de pluviómetros, la agrícola a través de tensiómetros o sensores de humedad del suelo, también imágenes de satélite podemos utilizar, y la hidrológica con hidrometría, que son básicamente datos de gasto en los ríos, y piezometría, dato de nivel en los acuíferos. En este caso, pues lo sabemos, esta es la teoría. Ahora, si le preguntamos a la CONAGUA qué tan bien instrumentado está el país respecto a cada una de estas cosas, pues lo que vemos, y no es una cosa solamente de la CONAGUA, quiero ser muy enfático, en todo el mundo la cantidad de dinero que se está destinando para monitoreo ha decrecido en más del 70 o 80% respecto a los últimos años. Entonces la gente ya está dejando de medir, creen que ya no es importante medir, y yo creo que es muy importante. Bueno, seguimos. Este es el actual monitor de sequía que tenemos en el país, bueno, que teníamos hasta hace unos meses, y que va a seguir. Es el monitor de sequía que desarrolla el Servicio Meteorológico Nacional. Es una metodología que nació en el 2002 como, digamos, una iniciativa de Estados Unidos, básicamente un investigador, Boboda, y junto con el Servicio Meteorológico de México y el de Canadá, decidieron generar una metodología que permitiera tener un monitor de sequía en todo Norteamérica. La parte mexicana le toca o le corresponde al Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, cuando uno habla con el personal del Servicio Meteorológico Nacional y les pregunta cómo se hace el cruce de toda la información para obtener este mapa de sequía, no lo tienen muy claro. De hecho, es hasta una metodología muy subjetiva, ¿no? Depende, a ver quién me está llamando y quién me está pidiendo dinero. Ahí pinta lo amarillo. Un poquito así, digo, no en ese extremo, pero un poquito así. Entonces, aquí detectamos, y justamente la CONAGUA nos llamó y nos pidió, a ver, tenemos este problema en la presa Benito Juárez en febrero de este año, ya empezaba a bajar, y el monitor de sequía actual nos dice que no hay sequía en esa zona. ¿Qué hago?
El tomador de decisiones necesita tomar eso, una decisión de voy a darles dinero a estos agricultores, o estos agricultores, el Fonden, justamente, o estos agricultores vienen a llorar por dinero para usarlo en otras cosas, ¿no? Acuérdense que también está la posición del tomador de decisiones, que no es nada fácil. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues nosotros pensamos que a través de un mejor monitor, una mejor herramienta, una herramienta que sea más objetiva en la determinación de la sequía. Entonces, este monitor ha sido incapaz de identificar sequías de Chiapas de 2014, Yucatán 2015, Oaxaca 2016 y Oaxaca 2017 este año. No ha podido identificarlas, ¿no? Entonces ahí tenemos esa necesidad. ¿Cómo se determina la sequía? Pues básicamente eso viene del trabajo de Svoboda y es a través de indicadores. Entonces lo que hacemos son índices estandarizados de precipitación, humedad del suelo para la agrícola, para la hidrológica, el escurrimiento, y para la sequía. Esta es, digamos, la contribución que hicimos nosotros este año, es a través de un índice de sequía estandarizado y multivariado. Lo que hacemos es combinar, hacer, digamos, la distribución de probabilidad conjunta de que nosotros tengamos déficit en la variable de precipitación, humedad y escurrimiento. De esa manera lo que queremos es tratar de cuantificar la sequía en todo el ciclo hidrológico. Entonces el mapa que tengamos que sea un poquito más representativo de las condiciones que viven los agricultores. Así, digamos, esta es una serie temporal de cualquiera de estos índices. Si tenemos una condición positiva hacia arriba del índice, quiere decir que yo tengo un superávit de agua en ese punto, y si tengo una condición negativa, pues que estoy en condición de sequía. Y el nivel en el cual me encuentro yo en esta gráfica determina si yo estoy en una sequía excepcional, extrema, severa, moderada, o si es solamente una situación de anormalmente seco, ¿no? O anormalmente seco en la región. El monitor que hemos desarrollado, les digo, ya está publicado, es el famoso MOSEM, así le pusieron en la Conagua. Básicamente lo que estamos haciendo es una metodología clara y objetiva que permite hacer el contraste de las tres variables más importantes para las declaratorias de sequía en el país, que es precipitación, humedad del suelo y escurrimiento. Estamos haciendo eso, obviamente para nosotros es un primer paso. ¿Por qué? Porque todas las herramientas deben estar siempre en constante mejoramiento. Este producto lo que está haciendo, o este monitor, es utilizar información de reanálisis de la NASA, que está disponible para todo el mundo a una alta resolución, y lo que hacemos es la estadística con toda esa serie de datos, ¿sí? Entonces, así, usando fuentes de información modernas y con una metodología de hace 2 años, tratar de generar una herramienta que pueda ser un poquito más útil para la detección de sequías. Y esto, pues, que es muy importante para nosotros, que es un producto hecho en México, en estrecha colaboración con la Subdirección General Técnica de la Conagua. ¿Por qué es importante? Porque nosotros creemos, no que el monitor de Norteamérica no sea útil o no nos guste, lo podemos ver y lo podemos utilizar, pero creemos que hay una condición de generar desde nuestro país nuestras propias herramientas, nuestras propias metodologías, ¿sí? Básicamente para que consideren la problemática nacional. Es una cuestión incluso hasta de romper la dependencia tecnológica y de conocimiento que tenemos en el país. En el país hay capacidad, y eso creo que queda clarísimo, no solo aquí en la Facultad de Economía, sino en toda la UNAM. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí les traje algunos ejemplos de lo que logramos detectar con el monitor de sequía, justamente en la sequía de Chiapas en 2014, que se perdieron varias hectáreas de maíz. Este es un mapa de los que ustedes pueden consultar en la página web, que es un mapa interactivo, al cual le pueden hacer zoom, pueden revisar si su municipio, su ciudad está en qué condición de sequía. Entonces aquí vemos que Chiapas justamente se nos dice que hay una condición de sequía importante en este mes, ¿no? En el mes 7 del año 2014. Esa es una fotografía, es decir, nos representa el fenómeno en ese momento, en ese instante. Pero les decía, la sequía es un fenómeno que lleva una inercia temporal muy importante. Entonces, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, en Yucatán yo tengo, ok, este es el primer mes que yo tengo esta sequía excepcional? Pues a lo mejor no es tan grave, y a lo mejor puedo generar alguna política pública para el abasto de agua a esa zona para evitar los impactos que se generen por la presencia, por la detección de esa sequía extrema. Para ello lo que estamos haciendo es utilizar otro coeficiente que se llama magnitud, que básicamente lo que nos dice es la persistencia de la sequía. Es decir, en cada uno de estos puntos, es decir, este mapa y este mapa son al mismo tiempo, pero este nos está diciendo, entre más morado es,
quiere decir que ese píxel o esa zona del país lleva más tiempo en sequía y con una sequía severa. Entonces, como pueden ver, en la zona de aquí del norte de Coahuila, de Chihuahua, tenemos ahí una zona de sequía extrema, más o menos, pero con una magnitud de más de 2 meses. Entonces ahí sí que tenemos un problema. La combinación de estas dos fuentes de información, creemos, nos puede ayudar mucho a facilitar el proceso de emisión de declaratorias de desastre por este tipo de fenómenos. El monitor de sequía de México para ese mismo mes, como pueden ver en Chiapas, no detectó absolutamente nada. Y eso no es, y les repito, no es culpa tampoco del meteorológico, es culpa de que en esta zona del país no hay una sola estación meteorológica que nos pueda dar información, pues obviamente sale en placa. Bueno. Otro evento del 2016, en Campeche, también teníamos un drama de los ganaderos con vacas muriéndose, ¿sí? Y justamente otra vez en Campeche nos aparece una zona de sequía importante con una persistencia no tan importante, quizá de 3 meses, 6 meses, pero aquí es donde nos hace falta a nosotros, digamos, como ingenieros, a lo mejor no nos toca, pero sí nos llama la curiosidad. ¿Por qué? Porque es ahora, ¿qué significa que yo tenga 3 meses, de 1 a 3 meses, una condición de sequía severa? Pues si yo cultivo maíz, a lo mejor es importante, pero si tengo otro cultivo que a lo mejor es más resistente, pues a lo mejor no me preocupo tanto. Entonces, para allá es para donde quisiéramos nosotros ir desarrollando esta herramienta, para tratar de personalizar las consultas en función de los distritos de riego. Otra vez, el monitor de sequía actual pues no fue capaz de detectar ninguna condición de sequía en Campeche para este año. El año de 2017 en Oaxaca, igual la condición de sequía extrema que de la fotografía que vimos en el inicio de la presentación, vemos la condición de Oaxaca con el índice multivariado, nos da una condición en todo el istmo de Tehuantepec crítica. Y básicamente gracias a estos mapas fue que se emitieron las declaratorias de desastre para todo el estado de Oaxaca. Porque otra vez, pues en el caso, ya no lo traje, pero en el caso del meteorológico, del monitor de sequía de México actual, no era clara, ¿sí?, la detección de la sequía en todo el istmo de Tehuantepec. Entonces digamos que creemos que esta herramienta está ayudando a los agricultores a tener, y lo estamos dejando abierto porque creemos que este tipo de información debe estar abierto a todos. O sea, no nada más a la CONAGUA, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el agricultor puede checar ahí, ver obviamente a lo mejor su interpretación no va a ser la correcta, pero por lo menos va a tener una idea clara de cómo está el fenómeno climático en su distrito, en su zona, en su municipio. Entonces las consultas que ustedes pueden hacer, además de los mapas, tenemos gráficas temporales que nos indican el porcentaje de sequía en el país, pero además tenemos la posibilidad de ver estas gráficas o de presentar esta información de acuerdo a la división política del país por estados y lo llevamos hasta un nivel municipal. ¿Por qué? Porque las declaratorias otra vez se emiten a escala municipal. Por otro lado, desde el punto de vista de administración del agua para consejos de cuenca, para que el consejo de cuenca vea cómo está su región de administración y el organismo de cuenca, que es el otro, el organismo que básicamente rige el agua en todo el territorio nacional, ¿no? Los 16 organismos de cuenca que tenemos. Los consejos de cuenca son más para la comunicación con la sociedad, ¿sí? La hidrografía, que creemos que también es importante porque nosotros finalmente somos ingenieros hidráulicos, hidrólogos, nos interesa saber cómo está la región hidrográfica del país y a su vez la cuenca. Entonces ustedes pueden consultar en el monitor hoy día las 757 cuencas del país y pueden ver sus condiciones de sequía al mes de abril. Mayo acaba de terminar, mayo lo actualizaremos el día 15 de julio probablemente. Entonces, bueno, ya eso es con respecto a la sequía. Ahora bien, porque creo que queda claro por qué es importante medir el agua. Obviamente sabemos que el clima está cambiando, ya lo decía la doctora, la escasez no es una condición solamente de que exista el agua, sino que tiene que existir, y para nosotros y para los cultivos y para el medio ambiente tiene que existir con buena calidad. Entonces tenemos un deterioro en la calidad del agua dramático en todo el mundo, aunado a este proceso que nos está haciendo más. La demanda, por otro lado, ya lo estamos viendo, aumenta, no solo en la parte agrícola, que es quizá la más pesada, sino también de agua potable para nuestras ciudades y para las industrias. Por otro lado, tenemos una infraestructura vieja, los acueductos, las presas, que se encargan básicamente de asegurar que tengamos esa disponibilidad.
y tenemos más población y más consumo, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que manejar mejor el agua. Otra vez, tenemos que hacer uso de la ingeniería. Yo creo que aquí sí, como la discusión que se dio un poquito con el cambio climático y antes con el tabaco en Estados Unidos, con la industria del tabaco, yo creo que antes de la política tiene que entrar la ciencia, ¿sí? Entonces es bien importante, y con la ciencia, pues la ingeniería, porque la ingeniería se encarga de llevar ese conocimiento que nos generan las ciencias básicas con la tecnología para generar una solución. Entonces el monitoreo justamente del agua lo podemos englobar en estas cuatro vertientes. Por un lado tenemos el monitoreo de la lluvia, que es muy importante, el monitoreo de la calidad del agua, que se puede, o sea, lo que nos enseñaba la doctora, si nosotros ponemos un sensor en todas las descargas de las industrias y de los campos agrícolas que hay en el país, podemos determinar si se cumple la norma o no. No es un problema de que exista la norma, porque de hecho la norma puede existir, pero si no lo mides, es como si no existiera. Entonces tenemos que medir, eso es lo primero. Medir consumos, saber cuánto estamos consumiendo y detectar fugas, porque sabemos que del orden del 40% del agua que llega a la ciudad se va en fugas. Otra vez, este problema es sintomático de todos los países, todas las ciudades tienen el problema de fugas. Entonces lo que estamos haciendo en el instituto ahora es justamente tratar de romper este flujo tradicional de hacer las cosas. En el pasado mandábamos a alguien a medir, ¿no? Con su probeta o con un sensor, o le tomaba una foto a una escala de niveles. Ese señor se lo llevaba en una libretita, lo apuntaba y eventualmente se lo llevaba a otro escritorio a alguien que llevaba a cabo un análisis. Ese flujo de información, ¿cuánto tiempo les gusta que lleve? Pues por muy eficiente que seamos, una semana, ¿no? Menos de una semana lo veo complicado, y si estamos en una sede lejos de donde estamos midiendo, pues es todavía más complicado. Entonces hay una alta inversión del tiempo en la descarga, procesamiento y análisis de la información. Pues entonces eso es lo que produce que tengamos problemas como la inundación por el overflow del viaducto, ¿no? En el año 2010, ¿sí? Porque pues no tenemos la información en el momento que se requiere, en el momento preciso. Justamente lo que queremos es medir en tiempo real, o lo que tenemos que hacer es medir en tiempo real. Entonces medir y de alguna manera hacer que esa medición vaya a la nube, ahora con el Internet de las cosas, con el cloud computing. Yo en la nube tengo mi servidor, proceso la información e inmediatamente la mando al tomador de decisión para evitar que yo tenga este tipo de problemas. Entonces por eso les digo, si seguimos haciendo las cosas como antes, pues vamos a llegar a un callejón sin salida. Esa quizá la aplicación de la tecnología. Hay muchísima tecnología hoy día, muchos ingenieros electrónicos capaces que nos pueden y que nos están ayudando a que esto sea posible y sea una realidad en México. Esta es una de las iniciativas de las cuales ahora nos sentimos muy orgullosos, que es el Observatorio Hidrológico en tiempo real del Instituto de Ingeniería. Este proyecto no fue financiado por nadie, es un proyecto que hemos ido básicamente que pasando como en la iglesia, ¿no? Pasando la cubetita con nuestros investigadores que creen en este tipo de soluciones, y entre todos hemos tratado de construir una red de 10 sensores de alta resolución que cada minuto nos pueden estar emitiendo un valor de precipitación en 10 puntos clave de la ciudad. Tenemos uno en Villacuapa, uno en el Instituto de Ingeniería, otro en Aragón, otro en el centro de la Ciudad de México, en la Prepa 4, ahí en Observatorio, 3 aquí en el Poniente, muy localizados, no porque nos caiga bien la gente del Poniente, sino porque en esta zona tenemos unos gradientes topográficos muy importantes que hacen que lo que llueve aquí escurre rápidamente hacia aquí el Vaso de Cristo, el Interceptor Oriente, hacia el Río de los Remedios, el viaducto. Entonces toda esa agua que cae tan rápido, de manera súbita, por las tormentas convectivas que se presentan en la Ciudad de México, como la del día lunes, ¿sí? Que en Villacuapa se cayó virtualmente el cielo, pero por ejemplo yo tengo un sensor de precipitación en mi casa, en la Campestre Churubusco, y midió 8 milímetros nada más, ¿no? Por ejemplo, para que vean, y estamos en menos de 6 kilómetros de distancia, ¿eh? O sea, es importantísimo comenzar a medir en alta resolución. Lo que estamos haciendo aquí es medir en estos puntos. Tenemos autonomía energética completa. Nosotros tenemos la capacidad con un panel solar y una batería de dar soporte a cada una de estas estaciones, y a través de la red celular de los teléfonos, no nada más lo usamos para Twitter y para Facebook, sino también para enviar la información a la nube, y además esa información en la nube sea publicada en tiempo real en nuestra página de internet.
Algo muy interesante y muy bonito que se ha hecho con el observatorio es la emisión de alertas a través de Twitter. Entonces, si ustedes siguen la cuenta de Twitter del observatorio, tenemos unos bots programados por ingenieros mexicanos en Python con nuestros propios códigos que emiten las alertas de precipitación en tiempo real al minuto. Se registra la precipitación. Creemos que este es un avance sustancial y todavía no alcanzamos a ver el horizonte de hasta dónde vamos a llegar con él. ¿Qué tipo de sensores son? Aquí está, sí. Justamente el sensor, esta es la arquitectura del sistema. El sensor es este que está aquí, que es un disdrómetro. El disdrómetro, en contraste con el pluviómetro tradicional, que son una cubeta basculante, un receptáculo que va contando el número de tips que da esa basculita. Este sensor lo que hace es un rayo láser entre estas dos antenitas de conejo y todo el agua que pasa entre esta región la integra y mide el diámetro de las gotas, la caída, la velocidad de caída, la energía cinética y nos da un montón de información que no nada más es importante para la gente que hace o que tiene que ver con el drenaje de la ciudad, sino también para cuestiones de erosión de suelo, etcétera, ¿no? Y muchas otras ramificaciones que tiene. Este sensor cuesta del orden de 200,000 pesos, no es un sensor barato, ¿sí? Pero a lo que voy es que si nos olvidamos del sensor y lo que queremos nosotros es ahora trasladar esta arquitectura a sensores de bajo costo. Entonces ya no me gasto 200,000, ya tengo el de 200,000, es el Rolls Royce, digamos, del tiempo real, pero ahora puedo usar un sensor un poquito más económico, y que los hay, simplemente asegurándome que la calidad de la información va a ser buena, adecuada, porque tampoco se vale poner sensores que me van a dar basura, porque eso puede ser peligroso. Entonces lo que hacemos es, de hecho, el sensor se comunica a través de un protocolo de comunicación RC485 a una microcomputadora. Este es otro super desarrollo. Son computadoras, de forma tradicional, si uno va con cualquier proveedor de este tipo de soluciones, ellos les van a decir, bueno, pues ya, te vendo el sensor que cuesta 200,000. Pero además, te voy a vender un data logger que te cuesta del orden de $3,000 cada data log. Entonces, si yo tengo 10 puntos, pues son $30,000, pues ya me sale un poquito caro, ¿sí? Este componente que pusimos nosotros es una iniciativa de los muchachos que están detrás de esto. Yo, digamos, estoy aquí nada más representándolos de alguna manera, pero estos son muchos estudiantes e ingenieros electrónicos que están haciendo esto posible. Propusieron usar esta computadora de bajo costo que cuesta del orden de $100 y que es una computadora como esta que tenemos aquí. Claro, con menor capacidad de procesamiento, pero para el procesamiento que hacemos, que es recibo el dato y lo envío para la nube, es suficiente. Entonces estamos abaratando el costo del almacenamiento de la información. Y a través de un móvil, de una banda ancha móvil, se manda a la nube. Tenemos en la nube dos servidores, uno para alertamiento en tiempo real y también eso no lo dije, enviamos correos electrónicos al subdirector general técnico de la Conagua, al director del organismo de cuenca de agua del Valle de México, al director del SACMEX también. Todos ellos se enteran a través de nuestro sistema por vía de un correo electrónico personalizado cuando tienen un evento de precipitación importante, ¿sí? Y lo hacemos privado pues, para no alertar innecesariamente. Pero para eso está el Twitter, ¿no? Aquí tenemos los tweets que alertan de manera automática, para quien lo quiere saber. Por otro lado, tenemos el procesamiento y almacenamiento de la información en la nube, a través del almacenamiento de la página red, que puede ser consultada a través de varias plataformas. Este flujo de información, desde que se mide aquí el evento hasta que le llega al tomador de decisiones o a la sociedad a través de estos canales, nos toma a nosotros un minuto. Entonces, si ustedes, ¿qué fue lo que pasó? De manera un poco al azar, por suerte, estaba yo el lunes comiendo con el director del organismo de cuenca de aguas del Valle de México, cuando me empezaron a llegar las alertas. Y le dije, oye, mira, está lloviendo en Villacuapa y te cayeron ya 15 milímetros en los primeros 15 minutos. Me dice, bueno, no, esa la aguantamos, no es importante. Siguientes 10 minutos, oye, no, espérate, ya van en 35 y tienes intensidades de 150. ¿En serio? Y en ese momento se levantó, habló por teléfono y se puso a ver qué tenía que hacer y en contacto con la gente que le está básicamente controlando los grandes canales que van al sur de la Ciudad de México. Y a pesar de eso, pues hubo problemas, ¿no? Lo que creemos, esto no es obviamente la solución terminada, creemos que es el inicio de una solución más inteligente a la gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Porque así como yo puedo estar midiendo la lluvia, puedo medir almacenamientos de empresas, puedo medir láminas de riego, puedo medir consumos de agua domiciliaria, puedo medir lo que quieran y todo puede estar disponible en la red en menos de un minuto.
Entonces, ya a manera de conclusión, nosotros, ¿por qué el monitoreo es importante? Porque medir es saber. Si yo no mido, estoy hablando en el aire. Tengo que medir, tengo que saber. Saber nos permite planear, ¿sí? Nos permite prever. Entonces, una adecuada distribución y planeación de los recursos hídricos y económicos requiere como antecedente, necesariamente, saber cuánto hay en el sistema. Si no, estoy hablando por hablar. El conocimiento de las variables clave del ciclo hidrológico permite una asignación más sostenible de los recursos hídricos. Creemos, ahí sí, con defecto de la ingeniería, creemos que a lo mejor los sistemas no es que no los toquemos, mejor toquémoslos con inteligencia, con cuidado y con monitorización. Por medio de una mejor observación de estos eventos extremos, creemos que es posible mejorar la asignación de recursos económicos del FONDEM, por ejemplo, destinados a la recuperación de daños y en el, digamos, en el futuro, un poquito más de medio y largo plazo, utilizar esos recursos para desarrollar otras cosas tan necesarias en nuestro país. ¿Los sensores todos son de 200,000 pesos? Ahorita los que tenemos sí. ¿Y cuántos son? Son 10.